Bueno, muy buenas con todos. Como ya se observa en el título, vamos a tratar más o menos de explicar los exámenes básicos que deberíamos pedir o solicitar al laboratorio para diagnosticar infecciones urinarias, ya sea cuando el paciente tenga síntomas, tenga signos, síntomas como de repente polaquiuria, disuria, anuria, eh, y síntomas característicos generalmente de infecciones urinarias, ¿no? Como dolor en la zona suprapúbica, entre otros. Bueno, ¿qué exámenes vamos a pedir? Primeramente vamos a pedir un examen de sedimento urinario. El sedimento urinario es la prueba de elección para nosotros tratar de identificar una ITU, ¿no? Una infección del tracto urinario. Es la prueba de elección en donde en este sedimento urinario, de acuerdo a los números, de acuerdo al número de leucocitos por campo que tengamos, podemos definirlo o podríamos tener una leucocituria y una piuria. ¿Cuándo podemos llamar leucocituria o piuria? Eh, Podemos llamarlo, por ejemplo, tenemos dos factores enfocados a los que se va a enfocar esto, en una orina centrifugada y en una orina sin centrifugar. Cuando hay 5 leucocitos por campo, eh, podemos hablar de una orina centrifugada, ¿no? Y esto es definido en una leucocituria, es decir, si nosotros tenemos 5 leucocitos por campo en un examen de sedimento urinario con orina centrifugada, vamos a hablar de una leucocituria. Pero nosotros hablamos de leucocituria en una orina no centrifugada cuando vamos a encontrar 20 leucocitos por mililitro en orina, ¿no? Por campo, en este caso. También de este sedimento urinario podemos eh, tratar de explicar también otro método diagnóstico que vendría a ser las tiras reactivas. Las tiras reactivas básicamente detectan tanto piuria como nitritos. Bien, y se habla de las tiras reactivas como una prueba diagnóstica muy económica, generalmente muy usado en el ámbito diagnóstico para la situs. ¿Puede haber falsos negativos? Claro que puede haber falsos negativos. Cuando, por ejemplo, puede haber falsos negativos? Cuando la infección del tracto urinario esté recién empezando, cuando el paciente de repente tomó algunos antimicrobianos, al de repente sentir algunas molestias, eh, también puede brindarnos falsos negativos. Y también podríamos hablar de cuando la orina del paciente esté un poco alcalinizada. Podemos hablar también de leucocituria estéril. Hablamos de una leucocituria estéril cuando una persona tiene elevado leucocitos en orina, pero pero en este caso sin síntomas. Bien, también podemos decir que la leucocituria estéril puede estar en pacientes con síndrome uretral y uretritis. Podemos encontrarlo en pacientes con tuberculosis genitourinaria y prostatitis. Y en pacientes asintomáticos, como la nefropatía intersticiales, como las nefropatías por analgésicos. Entonces hay que entender que la leucocituria estéril es, puede ser también o puede aparecer en estos pacientes, pero en estos pacientes generalmente no hay una infección, ¿no? O sea, la leucocituria estéril no nos puede dar un resultado, pero no es indicativo de que haya una infección. Bien. En el examen de sedimento urinario, como ya hemos hablado, vamos a detectar los nitritos. Vamos a detectar los nitritos por las tiras reactivas. Y es importante resaltar la sensibilidad de estas tiras reactivas y la especificidad. Pero si nosotros sospechamos de repente y hacemos la prueba en este caso las tiras reactivas y esto nos sale negativo, y el paciente tiene signos, tiene síntomas de alguna infección del tracto urinario, debemos indagar que también
por algunos otros microorganismos que no produzcan nitritos, es decir, no tengan la enzima nitrato reductasa para poder convertir nitritos. Y es por eso que cuando nos referimos a eso, hablamos de Pseudomonas, Acinetobacter y Candida. Estos microorganismos generalmente son negativos en el examen de tiras reactivas porque no hay producción de nitritos. Los cilindros leucocitarios. En el sedimento urinario vamos a encontrar cilindros leucocitarios, pero cuando encontramos cilindros leucocitarios, generalmente nos lleva a pensar en un diagnóstico de pielonefritis. Pero también cuando hablamos de pielonefritis, hay que tener en cuenta de que si el paciente muestra cilindros leucocitarios, hay que hacer otros exámenes respectivos también. Por ejemplo, podríamos hacer una PCR, una proteína C reactiva, que va a aparecer en el caso de que hay una inflamación del riñón, una inflamación renal. Podemos hacer una prueba también de PSA, prueba de antígeno prostático, cuando sospechemos de que la sintomatología viene o está dada por una prostatitis, y una PST, que es una prueba de procalcitonina, que esta prueba se utiliza, la prueba de procalcitonina o PST, se utiliza para mayormente identificar si hay una sepsis, hay una infección generalizada. Esta prueba de PST nos puede ser de mucha ayuda. También pensemos en el sedimento urinario, también hagamos tinción Gram. ¿Por qué? Porque en muchos casos el paciente puede tener una infección nosocomial. Bien, y es importante identificar si las bacterias que han infectado son tanto Gram negativas o Gram positivas, para establecer un diagnóstico hacia, ya sea directo a bacterias Gram negativas o estamos frente a bacterias de Gram positivas. Hagamos también tinción Cien-Nielsen en el caso de pensar una tuberculosis urinaria. Esta tinción Cien-Nielsen es positiva en un 50% de los casos. Bien. También podemos hacer urocultivos. Bien, y el urocultivo básicamente es para detectar la presencia de microorganismos infecciosos, fundamentalmente tanto ya sea bacterias como hongos, en la orina de dichos pacientes. De acuerdo a esto, podemos tener crecimiento de estas bacterias con síntomas o sin síntomas en el paciente. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un urocultivo y el crecimiento de estas bacterias es mayor a 10 a las 5 colonias por mililitro en mujeres y mayor a 10,4 colonias por mililitro en varones, y a pesar de que nosotros hayamos realizado el urocultivo y esta paciente esté asintomática, solo bastan estos valores en el urocultivo para hablar de una bacteriuria asintomática. Y si en el caso de la persona la cual tenga síntomas y al urocultivo presente 1,3 colonias por mililitro, hablaríamos en el caso de una bacteriuria asintomática, ¿no? Hay muchos casos en donde se reporta la presencia de más de 2 gérmenes en el urocultivo, y esto se debe a que haya una contaminación al momento de obtener la muestra, ya sea también en algunos pacientes que estén sondados con una vejiga neurógena o con fístulas vaginales o intestinales. Y hay que tener en cuenta que es imprescindible realizar un urocultivo en todos los casos de infección del tracto urinario, pero excepto en las mujeres con infección no complicada, ¿sí? Excepto en estas personas, que más adelante veremos a qué es lo que se refiere la infección no complicada en las mujeres. Otros urocultivos, si en el caso de que hagamos un urocultivo y este urocultivo sea negativo y pensemos de que hay otro microorganismo que no sea bacteria, bueno, podemos hacer
en el urocultivo para hongos que se realiza en el medio Saboro para identificar si es que se trata de hongos, por ejemplo cándida en el tracto urinario. Podemos hacer urocultivos para identificar bacilos tuberculosos en un medio de Longstein que, que quiere en este caso la obtención de 3 muestras de orina a más de al menos una cantidad de 40 mililitros, ¿no? Y que se obtiene en 3 días, ¿no? Es decir, un día en la mañana, el otro día, el siguiente día en la mañana y el tercer día de igual manera, en la misma hora. Bien. Y también urocultivos para identificar tal vez gérmenes anaerobios.